lo que tengo que averiguar es si es ADN. Por ejemplo, PIF. Estamos hablando de PIF. ¿Qué es PIF? Ok. ¿A quién le da? Agente causal, un virus. ¿Cómo se llama el virus? El virus de la coronavirus. ¿Pero claro? Ahora, ¿qué sintomatologías puede encontrar con PIF? Hay una seca y la húmeda. Ajá, pero la húmeda es que hay mucho líquido libre. Sí, así, en el tórax. Ajá, y no más. Ajá, americano. Y la seca se caracteriza porque no hay líquido. El chiste de la PIF es que no encuentro. Recuerden que hablamos del exudado, la clase pasada. Es encontrar exudado en cavidades. Por eso que se llama peritonitis. Me genera peritonitis, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad de líquido a nivel de abdomen, ¿verdad? De peritoneo. Pero también puedo encontrar en el tórax, también puedo encontrarlo en el saco pericardio, ¿verdad? Y se caracteriza por una gran cantidad de proteínas, ¿verdad? Lo que se cuestiona con la PIF, por ejemplo, es la celularidad, porque yo esperaría que en el exudado haya muchas células y en PIF no, ¿verdad? Es una gran diferencia que tiene con otros exudados, ¿verdad? Pero entonces yo no puedo encontrar la cantidad de líquido, no puedo encontrar la cantidad de fibrina dentro de las cavidades donde se encuentra, ¿verdad? En la húmeda. La seca se caracteriza porque yo no encuentro una cantidad de líquido. Puedo encontrar un poquito de fibrina, por ejemplo, de heces, pero no logro encontrar la cantidad de líquido como la húmeda. Pero si hay células. Sí, porque hay una respuesta inflamatoria de ese, lo que se cuestiona es porque no hay salida de células hacia el peritoneo, hay un bloqueo del virus, por el líquido del exudado, no sacamos una cantidad de células. ¿Y cuál es el virus? Perdón, ¿el virus? ¿Ah? El coronavirus, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el chiste? El coronavirus no dijimos que causaba problemas. El coronavirus normal de la vida. Es gastroenteritis. Entonces, el coronavirus por naturaleza tiene que causar problemas diarrea. El animal cargado. Pero por esas mutaciones que puede hacer, entonces alguno de esos virus entra, llega al linfonodo regional, en este caso un mesentérico, y ahí se da la mutación. Entonces, el virus, el coronavirus del PIF es diferente al virus gastroentérico. Entonces, si él entra, logra penetrar el cuerpo y después el cuerpo muta. Y cuando muta, puede llevar a comportamiento de peritoneo. Dentro del coronavirus es un virus que pero claro. Siempre entra como coronavirus, muta de la Él entra como coronavirus y dentro del cuerpo, pero con dos, se da la mutación. Entonces, básicamente es nombre, especies a las que. Nombre, especie, características de la enfermedad. Sintomatología. Sintomatología, pues, ¿qué les digo? Algo que sea propio de la enfermedad, ¿verdad? Digamos, en otros exámenes que me respondían genera una inflamación. Todas las enfermedades tienen procesos inflamatorios, ¿verdad? Pero tienen que ser cosas lógicas que cuando yo lea la definición, yo diga, mira, amable si sabe que es rabia, amable si sabe que es leucemia de hueso bovino, ¿entiendes? Ese es el chiste. Lo que encuentro patológicamente y la celularidad. ¿Y la? Celularidad. ¿Celularidad qué? O sea, las células que pueden encontrar se da una muestra de esa. Profe, ¿y qué tiene que ver? Yo he escuchado veterinarios que dicen, si yo coronavirus, se te van a la vaca. ¿No has escuchado hablar de eso? ¿Por qué? Porque el cuadro gastroentérico tiene un tratamiento. ¿Quién me garantiza que todos esos cuadros gastroentéricos se conviertan en PIF? No hay cómo, ¿verdad? Entonces, el que le dé puede ser, pero no hay que mandar a matar a todos los bichos que estén positivos al coronavirus y diarreico, porque no me garantiza que todos vayan a convivir. Porque no todos mutan. Bueno, pero ahora cuando ya tienes la PIF instalada, ahí es otra historia. De hecho, no sé si en otros países se lo han llevado, pero ya hay tratamiento para PIF. Entonces, no recuerdo.
Pero estaban haciendo que una de las Pero ya está, yo estoy produciendo, no se me ha llegado, y está también, entonces, ya no hace falta mandar a los. Las carnes se certifican porque ya no, ya van perdiendo calidad. Es que lo que carga es que el exudado se caracteriza porque no No, es es la realidad. que yo hablé de exudado específicamente en PIB. Sí, por eso, pero no hay que decir, porque me imagino que todo Ah, yo quiero agregar cuando te pregunté PIB, pero no es necesario. la realidad del exudado. Ahora, el rabio no viene de exudado, por ejemplo, no me va a poder hablar de exudado. Pero si saco una muestra, no sé, no te sacar, me vas a decir ciertas leyes de la Por eso, Pero no tengo que puedes poner que aplicar ese argumento, pero cuando los coincida. basófilos y eso. Por ejemplo, si hablamos lo que hicimos la semana pasada en el salorraquídeo. Ajá. O sea, ¿qué enfermedad me puede generar un aumento de la celularidad del líquido salorraquídeo? A ver, Antonio, implementable. Pues no es necesario. ¿Es infecciosa? No estoy preguntando. ¿Qué? Sí, entonces se puede ver algo Es que la anemia infecciosa ahora, para ver una diferencia, a través del hemograma, o para ver una alteración del hemograma normal separado. ¿Qué va a manifestar? Primero, anemia, ¿verdad? Y segundo, una reducción de todos los dolores. Ok, ahí, desde el punto de vista de las bacterias, la primera diapositiva, bueno, para recordarles, ustedes recuerdan la diferencia entre arqueas y bacterias, pero nada más un detalle de estar seguro que manejamos los No términos. te fluyas, pero aunque se ve chiquitito. ¿Qué tipo no lo ahora? Ahora no me sale. Sí, aunque sea así, ¿para dónde están viendo ustedes? Ayuda, ¿ves? Voy a repetir, a todo el mundo seguro que manejamos todas las enfermedades. No reclamos que el mundo es parte para la enfermedad. Ok, entonces ahí vamos a recordarles. Están lo que son bacterias y lo que son arqueas, ¿verdad? Ambas son procariotas, ¿verdad? El asunto es que, bueno, obviamente, celulares que están por el mundo. Esos no causan enfermedad, esos son los que causan enfermedad. Entonces, dentro de la línea veterinaria que estudiamos para enfermedades, nos enfocamos en bacterias. Pero que recuerden que existen otros seres unicelulares, procariontes, que están por la vida, que no causan enfermedad. Y recuerden, ¿dónde viven estas? ¿Cuál agua? En ambientes extremos, entonces, bacterias que me encuentren en volcanes activos, en el fondo de los mares, en los glaciares, en ambientes altamente extremos, es donde viven las arqueas. El resto de las bacterias viven en ambientes normales, ¿verdad? Temperaturas de 8, 10, 15, 20, 30 grados, humedad relativa. En el mundo viven los humanos, donde vamos a vivir, vamos a encontrar bacterias. Y las bacterias, que tienen otros agentes unicelulares, procariontes, que no causan enfermedad en ambientes extremos. ¿Está claro? Pero nada más con las pruebas de detalle. Y aquí nada más les mencionamos algunas características de las que tienen las bacterias como mecanismo de defensa y también que al cuerpo le sirven como antídotos. ¿Está claro? Y la primera es la cápsula o el glucocalis. ¿Recuerdan qué era ese? Ahí pueden copiar esa información. Básicamente, ¿qué es? Es como un suéter que se pone las bacterias por encima de todas sus estructuras. ¿Está claro? Entonces, es una capa externa hecha de qué? Por sacarlo de un azúcar, ¿verdad? Y lo que hace es cubrirla. Ahora, entonces ustedes recuerdan que las bacterias normalmente tienen una membrana celular interna, la externa y la pared, ¿verdad? Y el cuerpo logra identificarlas con estas estructuras como ajenas, ¿verdad? ¿Para qué les sirve ese polisacárido? Para
para esconderse, ¿verdad? Para camuflarse. Porque el cuerpo ya sabe reconocer las LPS, por ejemplo, o los peptidoglicanos. ¿Sí recuerdan eso? Vamos por partes. ¿Cómo está constituida una bacteria? ¿Qué tiene dentro una bacteria? Claro, microorganismos, pero son partes canalitas, por ahí, ¿verdad? Ahora, viene, como toda célula tiene que tener una membrana celular, ¿verdad? Ahora, adicionalmente a eso, las bacterias también tienen una pared celular. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que esa es la bacteria, pues la bacteria genética, pues ahí tiene parte de ribosomas, tiene una mitocondria, ¿por qué? ¿Verdad? Y tiene la membrana celular, ¿verdad? Como cualquier otra célula. Adicionalmente a eso, las bacterias van a tener la pared celular. ¿Cómo se constituye la pared celular? ¿Cuál es el elemento? Los peptidoglicanos. ¿Pero claro? Entonces, la pared celular depende si es gran positivo o gran negativo. La pared es más gruesa o más delgada. Y yo me lo aprendí así. Pared gruesa, pared delgada. Así, chiquitos menos, es que la pared es delgadita. ¿Pero claro? Los gran positivos lo que tiene la pared gruesa. ¿Pero claro? Ahora sí, las gran negativas van a tener una pared gruesa, pero por desgracia tienen otra membrana, que es la membrana externa. Las positivas son las que tienen la pared gruesa y las negativas son las que tienen la pared delgada. Es que lo acaba de decir al bebé. Ey, aquí, la gran positiva, la tiene, la gran negativa la tiene. Delgada. Negativo, delgado, positivo, grueso. O sea, los gruesos siempre positivos. Pero claro, ¿cuál existe? Las gran positivas, como tienen una pared gruesa, ellas no tienen membrana externa, ¿verdad? Pero ya esa pared gruesa genera ciertas características. ¿Ah? Vamos a ver. La bacteria es una célula, y como toda célula va a tener una membrana celular, organela, bacteria genética, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué las va haciendo diferentes? Una pared. ¿Qué es el elemento de la pared? Peptidoglicanos. ¿Para qué le sirve ese peptidoglicano a la pared de las bacterias? Para esconderse. ¿Ah? Para esconderse. Para esconderse. ¿Qué es para esconderse, dijo usted? ¿Para qué? Para esconderse. No, también es yo. Canta. En sí, la pared, ¿para qué le sirve? Para poder lograr mantener su estabilidad. ¿Verdad? Es como decir que las columnas para que le den la forma. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ahora, me voy a adelantar, se lo doy el chiste ahorita. Antes dijo que era para esconderse, ahora dijo que no. Cuando esa pared se destruye, funciona como neutrofilos. Pero ahora, ¿para qué le sirve el cuerpo a esto? ¿Verdad? Porque en ninguna parte de nosotros hay algo que tenga peptidoglicano. ¿Quedó claro? Es como lo de la cápsula. Exactamente, algo así como en la cápsula. Entonces, todas estas sustancias químicas, aquí, proteínas, lipoproteínas que forman los peptidoglicanos, es lo que el cuerpo utiliza para reconocer cómo que es un cuerpo extraño al cuerpo. ¿Quedó claro? Exactamente. Porque destruye la pared. Entonces, ¿qué es lo que pasa si esta bacteria se queda sin pared? Pierde la resistencia, pierde su cuerpo y aumenta la cantidad de líquido que va a tener. ¿Está claro? Ahora, esas son las gram positivas. Y hay otro grupo que se llama las gram negativas. ¿Qué la caracteriza? Una pared delgadita. Pero claro, pero tiene otra membrana por encima, que es la membrana externa. ¿Quedó claro? ¿Sí?
¿Quiénes son las famosas? ¿Quiénes son las LPS? Los lipopolisacaros. ¿Está claro? No, ¿qué? Esos son. Quitan eso. Quitan eso. ¿Cuál es el chiste de esto? Que esta membrana le da otras características, ¿verdad? Desde el punto de vista químico, entonces ya comenzamos a cambiar gram positivo, gram negativo, gram negativo, gram positivo. ¿Quedó claro? Pero desde el punto de vista inmunológico tienen respuestas diferentes. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora sí, esa es la estructura de todas las bacterias. Una célula, una pared gruesa, una pared delgada y o una pared externa adicional. ¿Quedó claro? Ahora, algunas bacterias ya comienzan a tener otras características. Ejemplo, la cápsula. Entonces, ¿qué sería la cápsula? Las bacterias que tienen cápsula. Además de esas estructuras, otra por encima. ¿Para qué le sirve? Para camuflarse, ¿verdad? Porque este polisacárido al cuerpo le va a usar más el contramino. Pero claro, y además le ayuda a protegerse del medio donde se encuentra, de ser guisada, etcétera. Pero claro, ¿sí? Profe, ¿de qué era la membrana que recubría la segunda membrana de las gram negativas de lipopolisacáridos? Ya vamos a llegar a eso. Para que no reconozcan los fertilizantes. Exactamente, para que no se reconozca como una bacteria como tal. Profe, es eso que dice ahí que presenta el antígeno K. Ok, entonces, ¿qué es el antígeno K? ¿Qué quiere decir antígeno? Es extraño, extraño. Algo extraño, entonces, lo bautizaron como K. Ese antígeno que se logra extraer desde la cápsula de las bacterias se lo bautizaron como el antígeno K. ¿Para qué lo usa el hombre? Para identificar la signo. Y mira, tal bacteria tiene esto, entonces la puede clasificar. ¿Pero claro? De la cápsula. De la cápsula. ¿Quiénes son esos? ¿Han escuchado hablar de eso? Bacteriófagos. ¿Qué son bacteriófagos? Virus que infectan las bacterias. La siguiente estructura es la pared celular. Entonces, ¿de qué estamos hechos de la pared celular? ¿Para qué le sirve? Ya lo hablamos, ¿verdad? Y entonces viene la diferencia entre la gram positiva y la gram negativa. ¿Logran verlo ahí? Entonces, pared gruesa, positiva. Pared delgada, negativa, ¿verdad? Y entonces, a las negativas hay que ponerles la membrana externa. Con las LPS. ¿Pero claro? Pues ahora, esa característica que está ahí ya no comienza a generar diferencias a nivel de enfermedades, ¿verdad? Entonces, ahí estamos claros. Es que el asunto es. Ambas tienen que biodificar, pero ¿cuál es la diferencia? La cantidad. Esas tienen un montón de fertilizantes. Esas tienen muy poco fertilizantes. Entonces, creo que hablamos de la clase pasada del cuerpo. Entonces, la pared, el cuerpo sabe, la utiliza como antígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ninguna parte de nuestro cuerpo debería haber peptidoglicano de forma normal. Entonces, cuando el cuerpo se encuentra, esos peptidoglicano va a decir que es un agente extraño, hay que mandarla a matarlo. Claro, el ácido glicólico y las ácidos resistentes que hablamos en algún momento. ¿Cómo se dice eso? Alcohol ácido resistentes. ¿Quiénes eran? Los que no tienen, los que son menos resistentes, los que tienen pared. Que son bacterias con características diferentes. ¿Por qué? Porque la pared tiene otros elementos diferentes. ¿Cuáles elementos? Y si ustedes recuerdan, ¿cuándo fue que hablamos de esas bacterias? Pero ¿en qué aspecto? ¿En qué momento? ¿En qué situación? ¿La relacionábamos con qué? Con la
bacterias. Entonces, siempre que hablemos de tuberculosis, de colibacterios, de nocardia, la lesión es la misma para todas. ¿Cuál es la lesión? Entonces, por ejemplo, aquellas bacterias, no sé qué ha pasado, por ejemplo, no todos los ejemplos, no siempre pasa, pero gente que dice, mira, esa vaca tiene semanas, no debe estar con una mastitis, no debe curarla. Habría que ir a ver si esa mastitis es causada por uno de esos objetivos, porque son enfermedades crónicas y cuesta mucho eliminarlas. Pero claro, y las micoplasmas, recuerden, ¿quiénes eran las micoplasmas? ¿Cuál es la principal característica que tienen las micoplasmas? ¿Ah? Ellas son intracelulares. ¿Y por qué son intracelulares? Porque no tienen pared. Entonces, al carecer de pared, son muchísimo más sensibles, ineficientes o débiles en el medio ambiente. Entonces, son bacterias que obligatoriamente, igual que los virus, tienen que ser intracelulares, porque carecen de pared, consecuentemente, no logran sobrevivir en el medio lo suficiente para poder hacer todos esos que les cuento. ¿Pero claro? ¿Sí? Ok, ahora seguimos ahí, la primera externa. Las famosas LPS, ¿verdad? Ahora sí, porque es que pongo la palabra endotoxina ahí. ¿Qué era una endotoxina? El antígeno es este. El antígeno es el que les ayuda a reconocerlas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una endotoxina? ¿Qué es una endotoxina? La toxina de la proteína de Ah, la toxina es cuando se revienta. la endotoxina es cuando se revienta. ¿De dónde viene esa endotoxina? Ya dentro del cerebro. ¿De dónde viene esa endotoxina? De la membrana externa de los gramos negativos. ¿Ah? No, estamos hablando de membrana. Sí, ¿cuál es el elemento de la pared? ¿Cuál es el elemento de la membrana? La CRS. ¿Cuál es la CRS de los inflamatorios? Bueno, vea, voy a repetir. Dijimos, tengo una bacteria que tiene una pared y depende de la bacteria, solamente tiene otra membrana. ¿Cuál es el elemento de esa membrana? La CLP, lipopolisacáridos. Dentro de esos lipopolisacáridos, ¿cuál es la función o la ventaja o desventaja para nosotros? Que esto, LPS, se convierte en una endotoxina. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es una endotoxina? Una sustancia que genera un proceso inflamatorio, que genera destrucción de las células del cuerpo. ¿Quedó claro? Entonces, de ahí los que ya hicieron fármacos, ¿recuerdan la diferencia entre eso? Bactericida y bacteriostático. Ese las destruye y ese las paraliza, entonces se pueden reproducir y ahí hasta que se llegan a morir solitos. Pero claro, ¿qué tiene que ver el sustento con esta bacteria? Si usted destruye la bacteria, se libera. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo tengo una gran con esas LPS y le doy una bactericida. ¿Qué es lo que va a hacer? Reventarla, ¿verdad? Entonces van a crear un montón de fragmentos de quién? LPS. ¿Y para qué son las LPS? Para inflamación. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una enfermedad X causada por una gran negativa y me equivoco con el tratamiento? Se termina muriendo el animal. ¿Pero por qué? Porque la bacteria ya dejó de existir, pero más bien el destruirla. Pues, pero claro. Se puede decir. Ah, Se puede decir que esas moléculas de LP
sinónimo de endotoxina. Exactamente. No. Es lo que no. La bacteria completa y bonita se llama membrana externa, que está constituida de LPS. El problema es que cuando esa bacteria muere y comienza a fragmentarse, comienza a liberar esas LPS y se transforman en Endotoxina. endotoxinas. Pues, algunas de ellas van a tener comportamientos de radical libre. Y ya todo el mundo sabe cómo funciona un radical libre, ¿verdad? Otras de ellas, ¿qué es lo que van a hacer? Estimular la respuesta inflamatoria, entonces van a traer células de defensa, citoquinas, y ya se sabe toda la historia del daño y la reacción que puede tener el cuerpo a través del proceso inflamatorio. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro eso entonces? Entonces, esa diapositiva que tenemos ahí hace referencia a esto de aquí. Desde el punto de vista morfológico, aquí estamos hablando de la bacteria. Desde el punto de vista de patología, ¿qué nos interesa de esa información? Que liberan las toxinas. ¿Cuándo? Cuando muere, ¿verdad? Desde el punto de vista de patología, ¿qué nos sigue interesando? Toda la respuesta inflamatoria que genera eso, todo el daño que puede causar eso. Entonces, así, siguen la vía para allá. ¿Qué sigue en la descripción? Oncosis, ¿verdad? Fragmentación celular, destrucción de tejidos, alteración bioquímica del tejido, pérdida del órgano, pérdida de la función, enfermedad, vómito, diarrea, ¿entendieron el chiste? Desde el punto de vista laboratorial, hasta aquí nos quedamos en micro, ¿verdad? Ahora, en patología que me interesa, estas cómo causan infección, cómo causan enfermedad. Pero claro, pues ahora sí, ¿qué le rescato aquí? Las LPS y me mató el bicho. Desde la patología, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve la pared desde la patología, desde la análisis que estamos haciendo en este momento? ¿Cuál es el elemento? Purificando, ¿verdad? ¿Tiene función? Es un antígeno, ¿verdad? ¿Al cuerpo para qué sirven los antígenos? Pues tiene una respuesta inflamatoria por un cuerpo extraño. Pero claro, todos dicen, ¿por qué el animal está con diarrea? Porque detectaron un cuerpo extraño. La inmunidad innata, ¿cómo se manifiesta en el intestino? Por diarrea y aumenta el peristaltismo. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Es muy rápido. Eso, digamos, son como los virus que enferman, los que tienen pertonica. Los virus no tienen pertonica. Bueno, no, yo sé que no, pero dicen que son como los virus que, ya me voy a repetir idea, pero digamos, como los virus se avisan porque, digamos, el cuerpo va a detectar el pertonica y va a ver que es un antígeno. Recuerden que todas las sustancias del cuerpo le avisan al cuerpo. ¿Cómo? Lo que quiero decir es que, lo que quiero decir es que ellos entran, o sea, al tener el periodo militar y entonces el cuerpo lo va a detectar como un antígeno, es como los virus que entraban al sangre. Pero ¿cómo avisan los virus? ¿Cómo avisan los virus? Un ejemplo. No, ella está diciendo, entró una bacteria y pues la bacteria está avisando a través de los peptidoglicanos, pero los peptidoglicanos son antígenos. Y ella está diciendo, es como los virus. La pregunta que le estoy es, ¿y cómo los virus avisan? Por medio de Están en el cuerpo. por medio de los espéculos. Ah, Por medio de los espéculos. ese es un ejemplo, porque los virus también tienen antígenos, ¿verdad? Ejemplo de antígenos de virus, los espéculos. Otro ejemplo, la cápsula, ¿entiendes? Era eso, ¿no? ¿Sí fue el ejemplo? Ajá, entonces ahora sí, por ejemplo, una bacteria intracelular, ¿sabes? La célula dice, mira, tengo una bacteria dentro que no es normal de mí, está por el rótulo de la señalización. ¿Pero claro? No les ¿Pero claro es entonces? ¿Sí? gripe. Es como mode, El antígeno así fue bautizado. Entonces, es una sustancia química que no se hace la configuración porque no me la sé. Pero la bautizaron como el antígeno
¿Para qué sirve el antígeno? Entonces, la membrana externa es así. No, pero ¿de dónde sale el antígeno? Eso es lo que voy a explicar. Profe, es como el anterior también, ¿no? Vuelvo a mi historia original. Estamos entendidos en este dibujo, ¿verdad? Una célula, con características de célula, que tiene una pared, ¿verdad? Más o menos gruesa, y en este caso, la membrana externa. Entonces, estamos hablando de membranas negativas. Las LPS tienen esta característica. No. Es que dice grande, con una pega las sustancias químicas calientes. Ya en el dibujo ahí, las pilas de otra cosa. Lo gran ver, un montón de pelitos. Esos pelitos, que son parte de las LPS. Claro. Y la punta de la LPS es el antígeno. Es como el antígeno K. Es como decir el antígeno K. Entonces, ¿para qué sirve el cuerpo un antígeno? ¿Para qué son los antígenos? Para que el cuerpo los pueda reconocer. La pregunta que les tengo, ¿un antígeno puede matar a un animal? ¿Cómo? Porque tú que has resultado del sistema inmune, ¿verdad? El antígeno por sí solo no va a venir a matar a nadie, ¿verdad? Lo que mata es la respuesta que desarrolla. Por eso es de lo de los persistentes. Entonces vean, lo puedo otra vez. Todo el mundo se ha entendido que es la chuchita de la abuela. Es la LPS. Desde el punto de vista patológico, ¿qué nos interesa? Que causa inflamación. ¿Qué son? Endotoxinas. Endotoxinas. Claro, entonces, toda esta estructura mata. Ya sabemos cómo, ¿verdad? Pero Dios es muy bueno con nosotros. Entonces digo, voy a poner un pedacito de algo para que el cerebro no ande tan perdido. ¿A quién puso? En ese sentido, cuando una bacteria gram negativa entra al cuerpo, ¿cómo el cuerpo se da cuenta? Porque no puede quitar esa sustancia. ¿Cómo se llama eso? Claro, como Dios, Salvador de Cristo también. ¿Qué sigue aquí? La cabeza inflamatoria. El cuerpo se da cuenta que entró. Tiene que tratar de eliminarlo. ¿Cómo? A través del proceso de inflamación. Y ese también se extrae para generar como medicamentos, así como la K. No. Por lo que sepa, no lo reconozco. Solo como es que lo que salió laboratorial. ¿Cómo se llaman los pelitos? Todos estos son LPS número 1, LPS número 2. Ah, ok. Entonces, esos son los liposacáridos. Ok. Las membranas son una membrana de Un montón de pelos. Y ¿Qué a los pelos cómo lo llamamos? LPS. ¿Y qué hacen los LPS? ajá, ok. Intoxicar. El pelito, todo el pelito es el antígeno, no, solo la punta. No, solo la punta. Aquí en la punta hay una sustancia química que sería un carbohidrato, algún hidrógeno, algún zinc, algún cobre. Y esto le avisa a las células de defensa que es una sustancia no apta para el animal. Pero claro, ¿sí? Natalia, ¿sí? Pero es que es una. Ahora, entonces más o menos les quedó claro cómo una gram positiva o una gram negativa puede dañar el cuerpo. Ahí en la otra diapositiva donde estamos hablando de los lipopolisacáridos, usted puso endotoxina como el líquido A, que quiere hablar de Bueno, entonces, ese es el pelo, ¿verdad? Entonces, todo esto es el líquido A. Y en la punta tiene otra parte química que ha ligado siendo de antígenos. Y yo le voy a llamar líquido A, B, C y así, o generar los Ya hay una clasificación, de forma general se llama líquido A. Ahora, desde el punto de vista químico, los bacteriólogos también lo piensan. ¿Quedó claro? Sí, yo creo que. Y otra pregunta, con esa del antígeno, las bacterias también tienen la capacidad de mutar. Las bacterias tienen la capacidad de mutar, pero no como los virus, mutan como nosotros, ¿verdad? Que tienen todo un material genético, pero alguna desgracia, algunos alterados, entonces ya le genera
una característica diferente, pero sí pueden notar. Y ellos también pueden tener variación antigénica. ¿Quién puede tener una característica? Profe, pero los pelos solo la tienen la negativa. Sí, porque estamos hablando de la membrana externa. ¿Y cuáles son el grupo de bacterias que tienen membrana externa? Negativas. Porque la membrana positiva solo tiene la membrana normal más la pared. Sacarse. Profe, pero tomar una foto de dibujo. ¿Quedó claro? ¿Ya hemos hablado? Para que no se lo plague. ¿A que no me responden tres? Todo contentillo. Todo contentillo. Entonces, que también la pregunta es la misma. ¿Ven? Pues, esta característica, el antígeno, el nombre genérico es antígeno, pero según la cepa bacteriana, lo que estoy trabajando, esta fórmula química va cambiando. Entonces, así es como se ha ido clasificando según la cepa. Entonces, los polisacáridos no sirven como antígenos, solo los. Solo una partecita del polisacárido. El flagelo, que ya sabemos para qué existe, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la proteína que constituye los flagelos? La flagelina. Y el cuerpo lo usa como un antígeno. O sea, ¿qué quiere decir esto? La bacteria entra, la bacteria flagelada entra, ejemplo, leptospira. ¿Cómo el cuerpo la va a reconocer? Porque es una sustancia química. Evidentemente la bacteria no sabe que se llama la antígeno. Pero mira, esta sustancia química no es de mi cuerpo. Entonces ataquemos eso. ¿Y ese antígeno qué es lo que va a hacer? Claro. Y volvemos a lo mismo, todo es todo el flagelo, ¿verdad? Algunas, el flagelo tiene un montón de sustancias químicas y algunas estructuritas lo que le da el cuerpo de. Ahora sí, ¿qué dijo Herrera? Las filis, los pelos, las filis, ¿verdad? O sea, sí puedo decir pelo. ¿Qué puedes decir? Pelo, que no me lo voy a poner nada. Entonces ahora sí, esta es la bacteria y tiene un montón de pelos. Se le puede llamar de fibras o le puede llamar de. Y hay uno muy grande, que es el que yo le llamo de. ¿Quedó claro? No, es que está el flagelo como tal. ¿Qué es el pili? Como un pene, por decirlo así. Esta es la bacteria A y esta es la bacteria B. ¿Verdad? Entonces, va a venir, vamos a hablar para que lo vean. El pili es una estructura tubular que desarrolla una bacteria para comunicarse con otro. Entonces, viene, Para pasar información. forma ese tubito y a través de ese tubito, ¿qué le comparten? Material genético. Entonces, material genético que tenía esa bacteria, se la pasa a este ejemplo, genes de resistencia a los antibióticos. ¿Y sabemos qué es esto, verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un gen? Si sabemos qué es un gen, ¿verdad? ¿Gabriela? Ok, entonces, bacterias tienen en su material genético información para fabricar una enzima, una proteína, cualquier sustancia que va a bloquear los antibióticos. Entonces, hay bacterias que pueden tener 8, 10, 15, 30, 400 genes de resistencia. O sea, 400 formas por las cuales hacer que el antibiótico no la llegue a matar. ¿Pero claro? Algunas de ellas las contienen dentro de su material genético, de sus nucleones, y los otros no tienen. ¿Saben qué es eso? ¿Han escuchado hablar de eso? Todo el mundo recuerda la historia de las mitocondrias, que se decía que antiguamente era una bacteria, una célula chiquitita que se metió dentro de la célula grande y se quedó trabajando. Claro, esa historia todo el mundo la conoce. Es la misma historia con los plasmos. Entonces se cree que era una bacteria súper involuda, poco desarrollada, súper simple, que en algún momento entró y formó parte
de las células bacterianas. Entonces tiene material genético dentro y algunas características que le generan características a la bacteria como tal. Y dentro de ellas tienen el respeto. ¿Y cómo se comparten entre bacterias? A través de pero claro. Los campos están siempre, y eso son los que van a pasar la materia. Todas las bacterias tienen plasma, ¿verdad? Y dentro de los plasmas hay información genética, ¿verdad? Hay información genética para fabricar una proteína que genera tal enzima, una proteína para generar una enzima que genera tal hormona. Entonces, y dentro de ellos hay genes que codifican enzimas que destruyen antibióticos, ¿verdad? Pero esa información también puede estar dentro de. Pero esos pelos la tienen todas las bacterias. No, no todas. No todas tienen cápsula, no todas tienen flagelo, no todas tienen pils, no todas tienen fibrios. Estamos hablando, vuelvo otra vez al principio. Tengo una bacteria con una pared, ¿verdad? Eso está en todo el mundo. Ahora, algunas tienen una membrana externa, otras pueden tener una cápsula, otras pueden tener un flagelo, otras pueden tener fibria, otras pueden tener fibria. Pero claro, la estructura básica es esta: una célula procarionte con sus características y una pared, más o menos gruesa. Y esos pelos son diferentes a los otros pelos de las gram negativas. Ajá, ¿por qué no están los pelos de las gram negativas? En la membrana externa, y aquí no estamos hablando de membrana externa. Otro elemento más puede tener las bacterias. Tienen que tener, digamos, eso, uno o puede tener todos, o solo puede tener uno de. Puede tener alguno o varios, todos no sé, pero puede tener uno o varios. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces ahora, ¿por qué pongo variación genética aquí? La genética, perdón. Entonces las bacterias se pueden compartir, pero claro, más. Creo que ahí donde pone conjugación es ese proceso donde se le pasa por el fin y todo eso. Y este último es otra estructura. La biopelícula. Ya se llega colonia, exactamente. Y básicamente es para esconderse del externo. ¿No quiere explicar un poquito más? El biofilm, digamos, es entender lo que es la cápsula. Es exactamente lo mismo, pero en grupo. Entonces, una colonia de bacterias se agrupan, se abrazan, se hacen un puño y se construye una protección externa. ¿Qué se llama? Es lo baboso que se hace. Por ejemplo, todo el mundo le ha visto usar los perros, la placa bacteriana de los perros. Eso es el biofilm. Muchas bacterias son eso. Exactamente, una colonia de bacterias se agrupan y ellas se protegen con alguna sustancia, ¿verdad? Generalmente sustancias del cuerpo, como un polisacárido. Hay bacterias o colonias de bacterias que utilizan el ácido hialurónico para protegerse, y el ácido hialurónico es normal para el cuerpo. Entonces el cuerpo le cuesta más reconocerlo porque utiliza sustancias propias del cuerpo. Pero yo me acuerdo que lo de la parte de las sexuales. ¿Recuerdas esa explicación? ¿Y quién la es? Ah, es que este pendejito que sale ahí lo utilizaron con el nombre de él. Profe, ¿por qué pone ahí fagocitosis? Porque esas características de aquí, las filtrios, ¿qué es lo que hacen? Le sirven para la adherencia, ¿verdad? Para encontrar la célula o el tejido donde él está vivo, y evitan la fagocitosis. Entonces, por ejemplo, digamos, ustedes recuerdan que. Eso es como los pellitos, pero de virus. Exactamente. Ajá. Supongamos que esa es la bacteria y esos son los montón de pelillos en la superficie. Pero claro, eso también aplica para las LPS. Entonces, el anticuerpo, por ejemplo, el anticuerpo anda por ahí dando vueltas y resulta que el anticuerpo tiene características para reconocer esto de aquí.
¿Está claro? Entonces, las PIN no deben que pues, o el sistema complemento, al no ser autorizado, entonces no va a ser fagocitado. O sea que las PIN no solo tienen función de hacer material genético. Ah, Por eso, todo esto es lo mismo. ¿Quedó claro? Solo hay uno muy grande que se llama el R y es el que hace esa conjugación. ¿Quedó claro? O sea, son sinónimos. Estos son sinónimos. ¿Está claro? Entonces, ese montón de pelos que están aquí, yo le voy a llamar pelos, fibrias o pins. ¿Quedó claro? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la bacteria? Entonces, como le limita un poco la ozonización, entonces al no ser ozonizado no va a ser fagocitado. ¿Para qué más le sirve a la bacteria? Para adherirse, ¿verdad? Para quedar en el tejido que le encuentra. ¿Para qué más le sirve a la bacteria? Porque uno de ellos crece un montón y le permite comunicarse con la vecina a través de la conjugación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Creo que entonces el flagelo, ¿qué función tiene ahí? El otro, la corte que usted pone. Es el flagelo. Pero también tú, es lo que se me enreda. Tú dices, filis, pelos o fibrinas son lo mismo. Fibrias. Eso, ajá. Y el flagelo lo puedo incluir dentro de ese No, porque el grupito. flagelo es otro flagelo, otro elemento es una fibria extensa, exactamente, que quiere más de la cuenta, de forma de tubo que genera un puente entre una y otra bacteria. ¿Y cuál es la característica de esto? Que le pasa, o sea, no, desde el punto de vista de función de la bacteria, le pasa información que le genera variación antigénica, le pasa genes de resistencia, la hace cambiar. Específicamente el peligro que crece para transmitir esa F. Exactamente. ¿Ah? ¿Quedó claro? El virus y esta La pego. el virus y esta es lo mismo. El virus. Sí, el S. El no. El El F es un virus grande, solo uno. Estos son sinónimos. Que la P usa para Hay uno y el A. Ahora, hay una fibria que crece más de la cuenta que se va a llamar de F. ¿Y para qué sirve? Es el que la voz usa como virus sexual. Sí, ese es sexual. Y el flagelo lo que le da es movilidad. ¿Quedó claro? Ahora sí, ahí les pongo nombres de algunas enfermedades bacterianas que más o menos deberíamos de conocer. Vamos a ver, dejémosla ahí, primero haremos esto. ¿Ya era un proceso, verdad? No. No, solo pongo un falso verdadero. Entonces, ahora sí. ¿Qué dice el título? ¿Qué dice el título? Mecanismos por los cuales las bacterias pueden invadir al sistema inmunológico o dañar los tejidos del cuerpo. Entonces ahí les pongo varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de la cápsula y el biofilm, ¿verdad? Ya entendemos cómo evade. Reducción del sistema inmunológico. Bloqueo de la ozonización. Estamos bien. Está bien bajo el estómago, ya sabemos que es bajo el estómago, ¿verdad? La proteína A y la proteína G. ¿Recuerdan eso? No. La proteína A y la proteína G están en las estreptococos y las estafilococos. Y no sé si ustedes recuerdan, supongamos que esta es la bacteria. Y supongamos que este es el anticuerpo. Pero el chiste es que eso quiere decir, ¿verdad? Para marcarlo para que muera o para optimizarlo para que todo viva. Entonces, la proteína A y la proteína G, ¿qué es lo que hacen? De acuerdo. Entonces, la parte que avisa, la parte que tiene que quedar libre para que el sistema inmune está tapada. Entonces, aquí nunca
va a haber una señal de estoy enfermo, estoy una bacteria, mata. La bacteria puede seguir trabajando en sus cosas sin que el inmune lo deje. Esa es la bacteria. La bacteria tiene que salir, el cuerpo va a reconocerla como bacteria, ¿verdad? Es antígeno. Entonces, ¿cuál es una vía? Que llegue un anticuerpo para matarlo. Entonces, cuando tienes anticuerpos, porque es salud, entonces no deja que me Lo que hace es darle vuelta al anticuerpo para exactamente, no trabajamos a porque el anticuerpo no puede ni avisar ni matarlo. ¿Quedó claro? Sí, como el anticuerpo. Y ahora entonces, ¿Al anticuerpo o al al anticuerpo. Endotoxinas y exotoxinas. ¿Ya entendimos la diferencia? Sí, bueno, ¿Solo hemos hablado de mitad? sí, ¿Qué es una exotoxina entonces? Ya entendimos que es una exotoxina, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué es una exotoxina? Sustancias que produce la bacteria y las tira al medio externo. no tiene que morir. No, la bacteria no muere, es parte de sus herramientas de ataque. Perdón, ignorancia. En la que dice uso del citoesqueleto para formar la célula de lo Uso de. el citoesqueleto para formar la célula vecina. Ok, eso es el caso de la listeria. Bacterias. Esta es una célula X y esta es una célula Y. Y resulta que la listeria está aquí. Lo normal es que la bacteria salga al medio externo para meterse otro. La listeria no, lo que hace es atrás de la bacteria. ¿Cómo? Recuerda cuál es la característica. Pues la de. Ya la listeria hace. Ella agarra, hace como una colita y hace como un remolino que la impulsa para pasar de la bacteria. Entonces, como nunca sale al medio externo, nunca va a haber anticuerpos o procesos inflamatorios que lo reconozcan porque nunca se dieron cuenta. ¿Qué dice? Bola de cometa. Bola de cometa. Pero claro, no sale, ya nunca sale el medio. Como que No sale, exactamente, nunca sale el espacio limpio celular. Ella se traslada adentro. Entonces, como nunca sale, hay menos posibilidad de que sea. Y además, recuerden que ella es intracelular, entonces dentro de la bacteria vive en un famoso Las atornillas, no sé, Sofi no está apuntando la presencia. Ahora sí, entonces, las exotoxinas, ya sabemos para qué existen. Las exotoxinas. La bacteria tal cual existe ahí, paradita, bonita, trabajando, tiene la capacidad de producir sustancias que generan enfermedades. Número 1, antígenos. Ya sabemos hablado en algún momento, ¿verdad? Que hay Entonces lo que hace es liberar sustancias y lo que atraería 1000 elementos del sistema inmunológico va a ser 5000. Entonces la respuesta de enfermedad es exagerada porque estimula el sistema inmunológico a actuar. El siguiente. Hace poros. Entonces, ¿qué le pasa a una célula cuando tiene un poro? Mientras entra el agua, ¿y cuál es el paso siguiente? El chacón, ¿y cuál es el paso siguiente? Revienta la fragmentación, entonces ya tenemos la oncosis, toda la fragmentación celular y el proceso inflamatorio. Ahí para. Y el último, la exotoxina. Esa es la que utiliza dos sustancias, que es el caso del tétano, el caso del botulismo, el caso de todas los trios básicamente trabajan así, farmacias, perdolitas. Entonces, dos sustancias, A y B. La sustancia es la que destruye y la B es la que sirve. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa es la sustancia, la A y la B. Esta es la célula del cuerpo. B es la que identifica para que haya unión. Y una vez que ya hay unión, A puede trabajar y hacer su efecto. Pero claro, vean, si esa no estuviera, es como la llave para que A no logra actuar.
Exactamente. Esa es la que identifica la célula cual tiene que trabajar. Entonces, esa es la que da la unión, la fijación, y esa es la que da el efecto citotóxico. Póngale la verdad. No, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Primero, es un tipo de exotoxina, clasificado con el número 3. Entonces, consiste en dos sustancias químicas que trabajan en conjunto. ¿Quedó claro? ¿Para qué sirve una? Para que identifique la célula algo. Esa es la que une. Ajá, exactamente. A ver, ¿para qué sirve la otra? Para que cause el efecto citotóxico. Entonces, la B identifica la No célula. importa, no se aprende nada a ver. Porque recuerden eso. Que una es para encontrar a la célula y la otra es para qué? Para hacer el daño, el efecto citotóxico. ¿Quedó claro? ¿Ah? Que abre para ver. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro todos sus cuadritos de aquí? ¿Sí? Paramos 15 minutos. Sí. Bueno.